Lo ideal para Kissinger es darle todo a Putin, Crimea, Lugansk y Donetsk, el Donbass, de regalo con moñito y refundar la Unión Soviética, porque enemigos eran nuestros amigos, nuestros enemigos de antes. Luego tuvimos a Gabriela Buscher, directora de Oxfam International, y a otro club de estos millonarios fanáticos de los impuestos que, unidos al coro de Buffett y de Gates, reclaman que si ya se pagan un 50% de impuestos sobre las ganancias totales del ciudadano promedio, ¿por qué no un 65% o un 80% también? Al fin y al cabo a ellos les sobra dinero y, como les dijimos, entre ONGs, ejércitos de contadores y legisladores a sueldo, cualquier cifra es pagable porque se paga con tu dinero y no con el suyo. Pedro Sánchez, amigo de Fernández, otro Soros Boy y Gates Boy, se frotó las manos, se hizo eco de estas palabras y planteó un nuevo impuesto a la riqueza a las compañías energéticas. Tenemos que obligarlas, dijo, sobre todo a las petroleras. Los enemigos públicos como la obra de Ibsen, del pueblo noruego, justamente noruego, que linchó al médico que les advertía sobre las aguas venenosas en las cuales se bañaban felizmente. Luego, Pedro Sánchez se ufanó de la recuperación española, que ostenta la tasa de pobreza récord desde la democracia, así que no sabemos recuperación para quién, y dio lugar a Phil White, del grupo llamado Patriotic Millionaires, millonarios patriotas, que sostuvo, sentado en su cómoda silla, que cuesta literalmente $14.000, que es indignante que los líderes políticos escuchen a quienes más tienen. Son precisamente quienes menos saben del impacto económico de la crisis. El chiste se cuenta solo. Y aquí nos toca llegar a alguien que no se anda con vueltas. A un tipo serio, que parece estar un poco molesto con el curso de los acontecimientos. Y me refiero al CEO del grupo del holding de fertilizantes Yara International, Svein Tore Holstein. ¿Qué dijo? Que 276 millones de personas enfrentan indigencia, inseguridad alimentaria aguda y severa. El doble que hace 2 años, y que la guerra de Ucrania lo está acelerando dramáticamente. Pero también, Holster sostiene que los muchachos de Davos le echan la culpa a la crisis climática con el argumento de que la guerra afecta a patrones climáticos y dificulta la agricultura. Pero Svein fue al hueso del asunto. Si no detienen esto, les dijo a sus contertulios, el mundo se encamina hacia la peor crisis alimentaria de la historia, que podría provocar disturbios sociales en países en desarrollo, que incluirían conflictos armados, más otra cadena de guerras en el tercer mundo. We need to accept that there will be some pain in the process. The pace that we need will open up for missteps. It will open up for shortages of energy. It will create inflationary pressures, and maybe we need to start talking about that pain is actually worth it, because if we don't, there's no business case, there's no economy, there's no welfare. But so far, I think we have been a little bit careful actually talking about the pain in the short term. Palabras textuales de Kerstin Braten, importante ejecutiva noruega, CEO del grupo DNB, que sostiene que la transición a una economía verde nos deparará pobreza energética, pobreza material e inconvenientes de todo tipo con los que conviene familiarizarnos más temprano que tarde. Lo interesante es que durante todo este encuentro del Foro de Davos, la reunión anual que nuclea a los principales referentes del mundo corporativo y del mundo político internacional, se han abordado distintos fenómenos sociales, bélicos y alimentarios que tendrán, qué casualidad, las mismas consecuencias. Todo encaja a la perfección con el lema que esta propia organización, el Foro de Davos, resumió en "No tendrás nada y serás feliz". Acompáñame en este breve resumen sobre los aspectos cruciales de tu futuro, definidos por quienes se creen dueños de tu vida en sus propias palabras. Así que no te pierdas ni un segundo y quédate hasta el último minuto porque vale la pena. Comenzamos. 2030, I would say that by then, definitely the smartphone as we
know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. Many of these things will be built directly into our bodies. A estas alturas difícilmente ignores de qué se trata el Foro Económico Mundial, que desde 1971 se reúne anualmente sin excepción en la ciudad alpina de Davos, Suiza, promoviendo con cada vez mayor éxito un sistema de gobernanza transnacional global coordinado entre corporaciones multinacionales, gobiernos de potencias y organizaciones no gubernamentales seleccionadas por ambos grupos anteriores para reemplazar el sistema de democracias clásicas. Es un proyecto de tecnato, de organización social bajo la dirección y la planificación centralizada de arquitectos o ingenieros sociales, lo que por supuesto es un eufemismo para una forma de socialismo de millonarios, que es lo que realmente representa esta organización, mundialmente conocida en particular en estos últimos años por haber presagiado, en asociación con la Fundación Bill y Melinda Gates, la coyuntura que atravesamos a partir de 2020 y haber estructurado las políticas que se implementarían al unísono en más de 190 países, ensimismados en su proyecto de el gran reseteo, es decir, el barajar y dar de nuevo, el reiniciar nuestro modo de vida, queramos o no, se han encontrado nuevamente y figuras de la talla de Bill Gates, George Soros y Henry Kissinger nos anunciaron de qué se tratarán los próximos meses e incluso los próximos años a partir de ahora. Nadie, absolutamente nadie, escapa de este plan, que por supuesto puede y muy probablemente salga mal, pero es una declaración de intenciones ante la cual hay que parar los oídos y prestar la máxima atención. Prometo muy pronto, y esto ha sido aclamado por el público en forma masiva, realizar un documental sobre el Foro de Davos y la biografía de su particular fundador, Klaus Schwab, un ingeniero alemán, nacionalizado suizo pero alemán, que estudió en el posgrado de políticas internacionales de Henry Kissinger en Harvard y se ha apasionado por la psicología de las masas, por supuesto, persiguiendo la manipulación masiva. Pero convengamos que es un hombre que no se caracteriza por ser sigiloso o prudente. Del mismo modo que bautizó a su libro sobre la sopa china, El Gran Reinicio, ha bautizado su nuevo marco de políticas públicas como la Gran Narrativa. Y este ha sido su discurso para la apertura del último encuentro en Davos, que se extendió durante 3 jornadas y concluyó en el día de ayer. Cito: el futuro no está simplemente sucediendo. El futuro lo construimos nosotros. Una comunidad poderosa, justo aquí, en esta sala. Tenemos los medios para mejorar el estado del mundo, pero serán necesarias 2 condiciones. La primera es que actuemos como partes interesadas dentro de la comunidad, que sirvamos a la comunidad. Y la segunda es hacer que el progreso esté relacionado con temas específicos de nuestra agenda global. Con estas palabras, Schwab inauguró este 22 de mayo de 2022 el congreso predilecto de las élites de tu país, con independencia de que tu país sea Argentina o México, Estados Unidos o Colombia, Chile o España, Inglaterra o China, Sudáfrica o Arabia Saudita. Aquí hay algo bastante interesante que quiero decir de antemano. Klaus Schwab, en palabras de Vladimir Putin, ha mantenido con el líder ruso una amistad íntima de más de 30 años. Russia is an important global power, and there's a long-standing tradition of Russia's participation in the World Economic Forum. Mr. President, we are keen to hear from your perspective and from that of Russia how you see the situation developing in the 3rd decade of the 21st century and what should be done to ensure that people everywhere find peace and prosperity. Mr. President, the world is waiting to hear from you. Спасибо. Уважаемый господин Шваб,
Mr. Schwab, dear colleagues, dear Klaus, I've visited Davos many times, assisting meetings starting from the 90s. Mr. Schwab just mentioned that we met each other first back in 1992. Uno de sus últimos simulacros, tristemente célebre, llamado Cyber Polygon o el Gran Apagón, se llevó a cabo en Rusia. El anfitrión fue el primer ministro ruso, y esto fue en 2020 y en 2021. No hace una década, y consistió precisamente en una guerra informática transfronteriza para la cual, para el simulacro, corporaciones muy poderosas de Occidente, como Microsoft, y la banca JP Morgan de los Rockefeller entregaron información real y sensible a la división informática del ejército ruso. La relación de negocios entre Schwab y el gobierno de Putin es muy estrecha. Se conocieron cuando Putin era el canciller económico de la alcaldía de San Petersburgo, al poco de caer el comunismo, y Schwab pasó 3 meses en un hotel desplegando sus habilidades de lobby. Al día de hoy, Schwab es el mayor ganador económico del producto que ya sabemos marca Sputnik, como el famoso cohete ruso, en todo Occidente. Pero como ya les he anticipado, todo se trata de la narrativa, y por esa razón, la primera sesión del día 23 de mayo fue inaugurada por Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Otro pájaro curioso que hasta 2019 mantuvo contratos directos con el gobierno de Putin a través de su productora de programas cómicos de baja calidad, Bartal 95, pero que ahora, bueno, lo visten, probablemente recomendado por algún asesor de imagen de Davos, como un ícono de resistencia. En una enorme pantalla orwelliana, espectacular como todo el espectáculo que están dando estos caballeros, apareció la enorme imagen de Zelensky, con su gesto consternado muy bien interpretado, ya lo sabemos, actor, y sentado en su cómodo sillón de cuero verde, entonando dramáticamente las 87 vidas que ese mismo día habían sido cegadas por las fuerzas invasoras de Putin. Putin, quien mantuvo a la familia Zelensky con rublos robados a los ciudadanos rusos hasta 2019, Putin, quien sigue reportándole millones de dólares de beneficios a Klaus Schwab y sus cabilderos, amigos, socios y empleados de su círculo más íntimo. Sí, ese Putin, por el cual Zelensky derramó algunas lágrimas de cocodrilo ante esta audiencia envuelta en trajes de diseñador y vestidos de seda. Lamentablemente Zelensky, mientras al borde del sollozo recordó a estas 87 personas, se olvidó de añadir que fue él mismo quien prohibió salir del país a todos los varones ucranianos mayores de 18 años. Fue él mismo quien obligó a estos hombres inexpertos, sin ningún tipo de preparación, a salir al campo de batalla para enfrentarse al segundo ejército más poderoso del mundo. ¿Segundo ejército más poderoso del mundo? Bueno, eso lo dicen en Davos. Tendríamos que preguntarnos si realmente lo es, porque la realidad es que Rusia está absolutamente estancada y empantanada, como si se tratara de una guerra diseñada para nunca terminar. Una de esas, como la guerra contra las drogas que craneó Henry Kissinger, del que pronto les hablaremos porque, como no podía ser de otra forma, no se perdió de dar su visión de los hechos, que te aseguro que es muy diferente a lo que pensabas en un principio. Zelensky continuó recitando su discurso prediseñado y arguyendo que con la fuerza bruta no se discute, porque mata, como Rusia mata a Ucrania mientras hablamos hoy. En lugar de ciudades pacíficas exitosas, solo hay ruinas renegrecidas. En lugar de comercio, hay mares llenos de minas y puertos bloqueados. En lugar de turismo, hay cielos cerrados y miles de bombas de crucero. Zelensky, que por supuesto no ignora la cuota de responsabilidad en este desastre que tienen, por ejemplo, su jefe Igor Kolomoisky o su gran amigo Víctor Pinchuk, oligarcas ucranianos directamente vinculados, monetariamente vinculados a la familia Biden y al propio Putin y a Bill Gates, exigió, con ese tono épico que caracteriza este nuevo papel que interpreta, esta vez frente a la audiencia más populosa de toda su carrera, que deben colocársele nuevas sanciones máximas a Rusia, incluido un embargo petrolero y gasífero
y la retirada total de las empresas extranjeras, para que sus oficinas, billetes y bienes no sean utilizados por criminales de guerra en sus intereses sangrientos. Comparó la invasión rusa de Ucrania con los acontecimientos de Sarajevo en 1914 y Múnich en 1938, dos momentos históricos que precedieron a las dos guerras mundiales. Y así fue como el líder ucraniano recibió una ovación de pie, donde se encontraban, por ejemplo, Bill Gates, que se dedicó durante 40 años a trabajar con Rusia, primero con los comunistas y luego con Putin, contribuyendo a espiar y encarcelar disidentes y opositores al régimen, a cambio de que defiendan sus licencias abusivas. Y que incluso él y muchos de los presentes, como Hillary Clinton en persona, financiaron y auspiciaron el llamado Recit ruso, con botón incluido, a instancias de Schwab. Albergaron espías rusos en territorio norteamericano, y en el caso de los Clinton contribuyeron de manera decisiva, pidieron personalmente a empresarios norteamericanos ayudar a Putin a enriquecer el uranio de su arsenal nuclear, que es el más poderoso del planeta, con el que ahora supuestamente temen todos los del foro de Davos que nos aniquilen por completo como humanidad. Luego le llegó la hora a George Soros, que hay que decirlo, comparado con Kissinger, es un jovencito, tiene apenas 93 años, y que creo que no necesita ninguna presentación, alarmó todavía más con su voz quebradiza, afirmando con absoluta convicción de que la invasión rusa será muy posiblemente el comienzo de una tercera guerra mundial. Soros, muy serio, sostuvo que es altamente probable que nuestra civilización no sobreviva. El mismo Soros, señores, señoras, que con ayuda de Putin, Anatoly Chubais y otros importantes funcionarios rusos que siguen en el gobierno, generó la reforma educativa de la Federación Rusa en el año 1994, para luego él personalmente trabajar junto a Vladimir Potanin, el hoy hombre más rico de Rusia, mano derecha de Putin, en la quiebra artificial, en la quiebra planificada, en la ruina deliberada y sistemática de la floreciente economía del país euroasiático. Potanin es el hombre más beneficiado por las sanciones, se ha quedado con el grueso de las empresas que se fueron de Rusia y es otro socio del oligarca ucraniano Pinchuk y de Bill Gates en el Banco Mundial de Semillas, cuya cotización se ha multiplicado por 4 desde que la guerra planeada por los muchachos de Davos, comenzó a ejecutarse. Soros continuó su intervención planteando la guerra de Ucrania como una contienda definitiva entre las sociedades abiertas, and open societies, y las sociedades cerradas, y a continuación caracterizó como dictadores tanto a Putin, que fue lobista suyo en los 90s, como a Xi Jinping. Parece que en un rapto de olvido a Soros se le olvidó las 2 décadas en las cuales fue uno de los principales promotores de las inversiones occidentales en China. Pero bueno, ahora se suma a la ola de quienes señalan que China es la principal amenaza para Occidente. Añadió también que le preocupa la inteligencia artificial en manos del Partido Comunista de Pekín, y a su vez sostuvo que si bien la operación militar de Putin está fracasando, Putin es un gran peligro, especialmente por impredecible. Cuanto más débil se vuelve, más impredecible es. Y sostuvo que la Unión Europea encuentra una oportunidad para convertirse en un país único federado. Él, George Soros, que se ha jactado de ser el ideólogo del Laboratorio de Gobierno Mundial de la Unión Europea, hoy insiste en que debe tratarse de una gran nación federada donde ningún Estado miembro tenga poder de veto. A su vez, acusó a Angela Merkel y sus políticas de dependencia energética excesiva de haber provocado la actual hegemonía de Putin sobre el resto del continente en esta materia. Para terminar, Soros sentenció en un tono apocalíptico que el cambio climático está a punto de volverse irreversible y que la única forma de preservar a la humanidad es derrotar a Putin lo antes posible. La única oportunidad para nosotros es ganar las guerras. Guerra a Putin y guerra al cambio climático.
guerra a Putin y guerra al cambio climático. Y por supuesto, ¿quiénes más lo saben? Que sus burócratas, que sus técnicos distribuidos por todo el planeta y ávidos de impuestos de los contribuyentes. Decía el ocurrente escritor norteamericano Henry Mencken que la urgencia por salvar a la civilización normalmente es la máscara que disfraza a la urgencia por someterla. Luego llegamos al mentor de Schwab, Henry Kissinger, el hombre que llevó a Soros a China en los años 70, que educó a Kissinger, que implantó dictaduras por todo el mundo, y esto es muy divertido, el principal asesor extranjero de Vladimir Putin, siendo Putin el líder político contemporáneo que más veces se reunió con Henry Kissinger, con el ángel de la muerte, con el ideólogo de las esterilizaciones masivas e involuntarias contra campesinos en Perú, con el hombre que escribió de puño y letra que había que reducir la población en América Latina, con el cofundador del Club Bilderberg, con el directivo histórico del Council on Foreign Relations, con el presidente oficioso y orgulloso de la conferencia de Múnich, que auspició el simulacro, otro simulacro, de Moneybox, la nueva... Bueno, Kissinger vino a contradecir a Soros en todo, a defender explícitamente a su cliente, para sorpresa de nadie, sin disimulos y sin reparos. Presente vía videollamada, puesto que Kissinger se apresta a cumplir los 99 años de edad, un siglo, sostuvo que Estados Unidos y Occidente no deben buscar una derrota vergonzosa para Rusia, advirtiendo que esto empeoraría la estabilidad a largo plazo. El padre del llamado cinismo político, realismo político internacional, les pidió a los países del mundo que recuerden la vital importancia del mercado ruso en todo el continente europeo y de sus materias primas para todo el mundo. Idealmente, sostuvo Kissinger, quien se supone que implantó a Pinochet en Chile y a Videla en la Argentina, y a la dura del PRI en México, para combatir al comunismo, idealmente para Kissinger lo ideal es que la línea divisoria, la frontera, retorne al statu quo anterior a la caída del muro. En otras palabras, lo ideal para Kissinger es darle todo a Putin, Crimea, Lugansk y Donetsk, el Donbass, de regalo con moñito y refundar la Unión Soviética, porque enemigos eran nuestros amigos, digo, nuestros enemigos de antes. No quiero marear a los señores, pero bueno, ya ven. Inna Sobun, parlamentaria ucraniana, denunció la posición de Kissinger como verdaderamente vergonzosa. Mikhailo Podolyak, consejero de Zelensky, comentó en Twitter, sentado en Davos, porque no se atreven a hablar en voz alta, que no cambiará su soberanía por alguien que llene su billetera. Bueno, por alguien que no sea Bill Gates, que está ganando dinero a troche y moche con la ruina de ambos países y por supuesto operando a dos bandas. Otro video recomendado que estará al final para que lo vea. Su alumno Schwab, que acababa de decir que Ucrania era la causa de Davos, se olvidó de todo lo que dijo. Bueno, él más joven todavía, 80 añitos, mucho más joven que Soros, y terminó cantándole el cumpleaños al maestro. ¡Qué ternura! Dos alemanes dignos de la Alemania nazi, extraviados en el siglo equivocado, en el siglo que, permítanme opinar, no deberían haber pisado nunca, cantándose el feliz cumpleaños y mandándose besos. Y es que, señores, Kissinger cumplió 99 años. Luego pasamos a los segundos mandos. Ursula von der Leyen, otra alemana que gobierna con puño de hierro la Comisión Europea. El laboratorio de políticas predilecto de Soros se jactó de que por primera vez en su historia, la Unión proporciona ayuda militar a un país atacado, y que la guerra no es una cuestión de supervivencia de Ucrania, sino una tarea para toda la comunidad mundial, que deberá hacer grandes sacrificios, como dijo nuestra amiga noruega, para adaptarse al cambio que, ¡wow!, ¡qué accidente!, ocurre justo cuando los muchachos de Davos quieren terminar de ejecutar su gran reinicio. Sostuvo que Rusia, al igual que ellos, pero bueno, que Rusia trata a millones de personas no como seres humanos, sino como poblaciones sin rostro, controladas hasta el más mínimo detalle. Pero sin embargo, y aquí ya entramos en el terreno del sincericidio, para von der Leyen la guerra tiene su lado bueno. Hay que ser optimista, hay que ver el medio vaso lleno de la historia. ¿Saben cuál es el beneficio de la guerra? Redoble de tambores.
Los beneficios ecológicos de los creadores de encerrar a todo el mundo y masacrar a 300.000 personas de hambre por día, porque eso significa menos emisiones de carbono, llega la guerra ecológica. Para von der Leyen, y esto es una cita literal, estamos llevando nuestra ambición a otro nivel. Y sostuvo que Europa ha implementado REPowerEU, un plan de 300.000 millones de euros de la maquinita, como para que la inflación no solo no baje del 10, sino que también suba al 20%, que eliminará gradualmente los combustibles fósiles de Rusia, acelerando la transición sustentable. La transición a las energías renovables, costosísimas, que tanto les gustan a Gates, a Musk y al resto de sus emperadores. Aclaró con entusiasmo que ya casi una cuarta parte de la energía que se consume en Europa proviene de fuentes renovables y que el número se duplicará para 2030. Las economías del futuro, dijo von der Leyen con una sonrisa de oreja a oreja, que como que no encajaba con el lamento por la guerra inicial de su discurso. Las economías del futuro, dijo, ya no dependerán del petróleo, sino del litio para las baterías, un mineral cuya extracción es 3 veces más contaminante, pero bueno, eso no importa. El metal de silicio se usará para microchips, los imanes permanentes de tierras raras, para vehículos eléctricos y autogeneradores. Por supuesto, aclaró von der Leyen, esto se irá dando poco a poco, a la gente le costará aceptarlo, pero lo tendrán que aceptar al fin y al cabo. Las tecnologías innovadoras de la Breakthrough Energy Coalition de Gates y compañía, donde también es socio Potanin, raro, el hombre más rico de Rusia, serán cruciales para dar el gran salto. El gran salto como el gran salto delante de Mao Zedong. 60 millones de personas muertas en 5 años. Von der Leyen anunció que empresas de todo el mundo ya están probando soluciones de alta tecnología para una agricultura climáticamente inteligente, como el riego de precisión, el cultivo vertical y las nanotecnologías. Otra vez, si no lo has visto, hazlo antes de que sea tarde. Antes de que te pique el estómago, tienes que ver este documental. Sigo. Los parques eólicos en el Mar del Norte cubrirán el consumo anual de energía de más de 50 millones de hogares, casi una cuarta parte de todas las casas de Europa. Von der Leyen también recordó en marzo que hizo un acuerdo con Biden para aumentar las entregas de gas natural licuado de Estados Unidos a la Unión Europea, gas que está faltando en Estados Unidos para secar los granos que comen las personas y el ganado. Bueno, detalle. Pero lo verdaderamente importante para la señora Úrsula, permítanme con nombre de villana de Disney, son los corredores de hidrógeno. El hidrógeno, señores y señoras, la nueva frontera de las ambiciones europeas ecologistas. Así que Argentina y Chile, prepárense, que ya hay unos cuantos pseudomapuches con ametralladoras dispuestos a garantizar la transferencia del agua dulce a estos señores, que por cierto ya están instalados allí hace tiempo. Ted Turner, fundador de la CNN, Henry Kissinger, Jeff Bezos, Elstein, el socio argentino de Soros. Nadie se pierde de comprarse unas cuantas miles de hectáreas rodeando, secuestrando algún que otro lago patagónico. Pero bueno, Latinoamérica recién comienza en el sur y allá por la mitad Colombia, donde hablan tan bonito castellano. Un país sufrido que va a tener que seguir sufriendo, independientemente de si Petro, a quien ya le dedicaremos un documental, convierte a Colombia en la nueva Venezuela con impronta globalista. Duque ya está haciendo lo suyo, sigue haciendo lo suyo. Lo que hizo desde que llegó, lo hará hasta terminar. Y en su paso por Davos, el presidente colombiano consiguió una reunión personal con Bill Gates, del mismo tipo que tuvo en 2018 Mauricio Macri, otro éxito de la centroderecha republicana de Latinoamérica. Duque, condecorado por la ONU como un mandatario comprometido con la Agenda 2030, llegó a nuevos compromisos de cero deforestación para 2030, avanzar en el Tratado de Escazú, completamente comunista, atentos agricultores colombianos, y consumidores también, porque morirse de hambre está a la vuelta de la esquina, y todo por supuesto en el nombre de la protección del bioma amazónico y los ecosistemas. A un mes de quedar desocupado, Duque se muestra tal cual es. Perdió todos los estribos y probablemente le deje algunos regalitos no deseados a esos más de 60 millones de almas que, para su desgracia, gobierna. Seguimos con John Kerry, de la particular logia de la Universidad Yale, Skull and Bones, que no sé si lo recuerdan, pero fue candidato a presidente demócrata, y está esta famosa reunión, este debate televisado entre Bush
y Kerry, grabado de apartes y estructurado por un presentador que a ambos les preguntó por su pertenencia a Skull and Bones, y ambos, tanto Bush, presidente republicano, como Kerry, candidato demócrata que quería arrebatarle la Casa Blanca y no lo logró, sostuvieron que no estaban autorizados para hablar sobre esta sociedad secreta. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm on. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? First of all, he's not the nominee, and look, I look Are forward. you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, Yes, thanks sir. for joining us. And we'll be right back. Por cierto, mi amigo Ezequiel, que es el de Amos del Mundo, ha dedicado un programa al respecto. Kerry es actualmente el zar del clima de Joe Biden, el embajador mundial plenipotenciario de la obsesión globalista número 1. Y mientras Biden amenaza a China con intervenir militarmente en Taiwán, y la retórica de enfrentamiento crece entre las dos hiperpotencias, una en retirada, Estados Unidos, la otra emergiendo y en su punto de poder más alto, China, Kerry Xia-Zhenhua, delegado climático de la dictadura comunista de Beijing, se olvidaron de las diferencias y se abrazaron a Boris Brent, presidente del Foro Económico Mundial, Delfín de Joab, antes su secretario, sí, el que le tomaba las notas y le agendaba las reuniones. Una foto maravillosa para debatir sobre la acción climática. Ningún gobierno tiene el dinero para resolver este problema por sí solo. We need you. Te necesitamos, dijo Kerry. Y necesitamos que el sector privado de todo el mundo dé un paso al frente. Un paso al frente para que se lo cargue el pelotón de fusilamiento. Kerry fue taxativo y pese a que es otro muchacho, digamos, el club de la tercera edad tirando a cuarta edad, en consonancia con la cuarta revolución antiindustrial que postulan todos los miembros de Davos, Kerry dijo literal que en los próximos 8 años debemos cambiar radicalmente nuestra forma de vida. Porque si te quedaba alguna duda, Kerry lo confirma. Cero dependencia de combustibles fósiles y rigurosidad militar. Dijo rigurosidad militar para el cumplimiento del Acuerdo de París. Esta es la verdadera batalla de nuestro tiempo. Le sucedió Michael Evans, presidente de Alibaba Group, cuyo dueño, por cierto, se encuentra desaparecido hace más de un año por el régimen chino, me refiero a Jack Ma. Pero bueno, su presidente no es chino, como verán, Michael Evans, y dijo que mediante la tecnología están desarrollando un rastreador individual de huellas de carbono que podrá integrarse fácilmente al brazo como un reloj, y le faltó decir por qué no debajo de la piel también. Y ya llegaremos a las proféticas hipótesis sobre el futuro que ha llegado de Jacques Attali. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Otro titán de este disque capitalismo ambientalista, Matthew Corman, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, reafirmó su satisfacción con la implementación del nuevo impuesto mundial aprobado en la cumbre de Glasgow, donde Boris Johnson, pisando las tumbas donde se revuelcan los maravillosos Adam Smith y John Locke, David Hume y Spencer, Cobden y Stuart Mill, recibió primero a Gates y luego al resto de los empleados, es decir, de los presidentes del mundo, para formalizar este nuevo impuesto climático del 15% a las empresas multinacionales que naturalmente lo trasladarán a los precios y que ya estamos viendo en buena medida convertido en inflación, en costo de los productos esenciales para seguir vivos. Así que, si seguir vivos es su prioridad, comiencen a prestarle más atención a estos eventos. Luego tuvimos a Gabriela Buscher, directora de Oxfam International,
y a otro club de estos millonarios fanáticos de los impuestos que, unidos al coro de Buffett y de Gates, reclaman que si ya se pagan un 50% de impuestos sobre las ganancias totales del ciudadano promedio, ¿por qué no un 65% o un 80% también? Al fin y al cabo a ellos les sobra dinero y, como les dijimos, entre ONGs, ejércitos de contadores y legisladores a sueldo, cualquier cifra es pagable porque se paga con tu dinero y no con el suyo. Pedro Sánchez, amigo de Fernández, otro Soros Boy y Gates Boy, se frotó las manos, se hizo eco de estas palabras y planteó un nuevo impuesto a la riqueza a las compañías energéticas. Tenemos que obligarlas, dijo, sobre todo a las petroleras. Los enemigos públicos como la obra de Ibsen, del pueblo noruego, justamente noruego, que linchó al médico que les advertía sobre las aguas venenosas en las cuales se bañaban felizmente. Luego, bueno, Pedro Sánchez se ufanó de la recuperación española, que ostenta la tasa de pobreza récord desde la democracia, así que no sabemos recuperación para quién, y dio lugar a Phil White, del grupo llamado Patriotic Millionaires, millonarios patriotas, que sostuvo, sentado en su cómoda silla, que cuesta literalmente $14.000, que es indignante que los líderes políticos escuchen a quienes más tienen. Son precisamente quienes menos saben del impacto económico de la crisis. El chiste se cuenta solo. Y ahí es cuando llegamos al gran capítulo, el gran capítulo que anticipamos en esta casa, antes incluso que la revista The Economic de los Rothschild, la crisis alimentaria. Y aquí nos toca llegar a alguien que no se anda con vueltas, a un tipo serio, que parece estar un poco molesto con el curso de los acontecimientos, y me refiero al CEO del grupo del holding de fertilizantes Yara International, Svein Tore Holstein, que dijo que 276 millones de personas enfrentan indigencia, inseguridad alimentaria aguda y severa, el doble que hace 2 años, y que la guerra de Ucrania lo está acelerando dramáticamente. Pero también, Holster sostiene que los muchachos de Davos le echan la culpa a la crisis climática con el argumento de que la guerra afecta a patrones climáticos y dificulta la agricultura. Pero Svein fue al hueso del asunto. Si no detienen esto, les dijo a sus contertulios, el mundo se encamina hacia la peor crisis alimentaria de la historia, que podría provocar disturbios sociales en países en desarrollo, que incluirían conflictos armados, más otra cadena de guerras en el tercer mundo. Holster recordó que si bien la guerra es en Ucrania, la eclosión económica más significativa fuera del territorio de combate ocurre en los Estados Unidos. 8.5% de inflación, la más alta en medio siglo, que motivó el mayor aumento de tasas de la Fed en 22 años. Las interrupciones en el suministro de productos básicos y alimentos han exacerbado las presiones inflacionarias, y el vicecanciller alemán Robert Habeck añadió que tenemos al menos 4 crisis, todas entrelazadas: inflacionaria, energética, alimentaria y climática. Si ninguno de los problemas se resuelve, realmente me temo a que nos enfrentaremos a una recesión global sin precedentes, con un efecto tremendo, catastrófico. Moisés Naim, ex ministro venezolano y analista de política internacional, sostuvo que el brote hiperinflacionario que aniquiló a Venezuela, gracias a estas políticas socialistas de avanzada, que ahora quieren globalizar desde el foro de Davos, esto lo agrego yo, será el escenario que experimentarán durante los próximos 15 años Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina, salvo que ocurra algo realmente extraordinario. Kristalina Georgieva, la gerente del Fondo Monetario Internacional, sostuvo que por culpa del Bitcoin se han atrasado en el proyecto de la creación de la moneda digital minorista. Axel Lehman, como los Lehman Brothers, esos los de la crisis mundial de 2008, que hoy es directivo del Credit Suisse, mire cómo se reciclan, advirtió que la ventaja de los bancos digitales es que el consumidor no solo podrá tener una cuenta en un banco comercial, sino también en el Banco Central. Así que si antes eran necesarios 2 clics para embargarle su dinero, ahora solamente 1. Y agregó que le alegra saber que, según el reporte de Davos, el 87% de los bancos centrales
están investigando el tema. No se equivoca. El Banco Internacional de Pagos, el organismo financiero secreto más poderoso y más desconocido del mundo, del cual también les hablamos en esta casa, fue el encargado de realizar este relevamiento. Por cierto, todo un caso, una organización que goza de inmunidad diplomática y judicial absoluta en todo el planeta, y el 99.99% de la ciudadanía no lo sabe. En lo que refiere a las criptomonedas más fraudulentas del mundo, también tuvieron su representación. Jeremy Allaire, de Circle Pay, y Brad Garlinghouse, director de Ripple, solicitaron, como siempre hacen los oligopolios, con ganas de ser monopolios, más regulación. Clara y transparente. Erradicar a la competencia y entregarles el mercado encadenado a ellos, que ya se encargarán de que a los bancos centrales no les falten esclavos. La digitalización de la economía y la moneda, por supuesto, debe ir acompañada de una mayor digitalización del trabajo. Durante la participación de Owood, Al-Roumi, ministra emiratí, es decir, de Emiratos Árabes para el desarrollo y el futuro del Estado, se concluyó que el modelo de la reforma laboral de Emiratos es un ejemplo a seguir. Les daré una pista. ¿Saben cómo se tituló la ponencia? 4 días de trabajo por semana. ¿Necesidad o lujo? En línea con lo propuesto por los partidos trotskistas, es decir, el ala izquierda del ala izquierda del comunismo mundial, de Francia o de Argentina, con el célebre Nicolás del Caño, Al-Roumi explicó que en los Emiratos la gente trabaja como máximo 4 días por obligación. Por supuesto, cobran menos, y eso es lo que más les costó asimilar. Pero que esto, por supuesto, servirá para disminuir, atenuar el peso del desempleo generado por estas reformas socialistas globalistas delirantes. Repartir cada vez menos trabajo entre cada vez menos personas, y además a distancia. Es decir, la sopa china no se terminó con el bicho. Y digitalizado el dinero, la economía, la agricultura y el trabajo, solo falta la vida social. Y a eso llegamos con un panel que lleva el nombre de Dar forma a un futuro compartido. El metaverso. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. El propio Schwab sostuvo que el metaverso influirá en la forma en que las personas, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil piensan, trabajan e interactúan, con el propósito de abordar colectivamente los temas de la agenda mundial. El director de productos de Meta, ex Facebook, Chris Cox, sostuvo que el metaverso es la nueva evolución de Internet. Se trata de acercar a las personas al abismo. Luego, bueno, a ver, esto va a estar difícil de contárselo, pero hagan un esfuerzo. ¿Se acuerdan de la sopa china? Bueno, también hubo un panel para la preparación de nuevas sopas, de nuevas recetas, como las que el amable Kissinger y estos servidores les anticipamos. Moneybox. Y allí participaron Helen Clark, de la Fundación Helen Clark, Paul Kagame, presidente de Ruanda, Francis de Souza, como vemos todo bien multicultural, presidente de Illumina, una empresa centrada en los mercados de secuenciación, genotipado y expresión genética y proteómica, y Billy, obviamente Billy, que no podía faltar, la estrella, el gran protagonista. Y por cierto, los 4 ahora también formarán parte de una mesa directiva de difusión del bienestar en Disney. Sí, en la principal compañía de entretenimiento para niños. Pero bueno, sumando a Peter Sands, director del Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, estos caballeros se dedicaron a conversar sobre las nuevas amenazas para la humanidad. Helen Clark, que fue primer ministro de Nueva Zelanda, se lamentó de que la resolución política para combatir la sopa china esté menguando. Sostuvo que si le tocara elegir cómo llevar adelante una coordinación perfecta para lidiar con Moneybox, apelaría al principio de que toda orquesta necesita un director, formando un Consejo Mundial para las amenazas mundiales, y que por supuesto deben imponerse estándares globales de certificación. ¿Cómo no? Se necesitará una mucho mejor vigilancia, coordinada por supuesto por la ONU de manera mucho más férrea que la que ya atestiguamos. Francamente, no me imagino cómo, pero pueden dejar en sus comentarios qué piensan ustedes. El presidente de Ruanda, donde aconteció un genocidio facilitado por Madeleine Albright, otra miembro histórica del Foro de Davos,
fallecida lamentablemente hace poco, se lamentó de que solo el 18% de la población africana consuma los productos que Bill quiere que consuman. Y sostuvo, por supuesto, con su dificultoso inglés, que lo que faltó fue más inversión, obviamente más inversión, y extendió su mano para la limosna de los presentes. Le faltó llevar una tacita. Bill Gates sostuvo, en apoyo de Kagame, que los países ricos deben financiar a los pobres como si se tratara de sus propias vidas. Claro, sí, como si fueran dueños de sus vidas. Lo cual creo que Bill y todos estos señores cultivan muy bien y hace mucho tiempo. Peter Sands tomó la palabra para agradecerle a Bill la donación de $20 millones a su fondo mundial, y Francis de Souza brindó una acalorada vindicación de la ingeniería genética, cuyos costos han disminuido de manera drástica, pasando de $150.000 por genoma en 2007 a $6.000 a valores de hoy. Dijo el señor de Souza que esta información biopolítica servirá para determinar decisiones inmediatas como la suspensión del transporte. Insistió en una infraestructura de vigilancia global, no solo para la sopa, sino para todas las recetas del libro de la abuela. Si el siglo XIX fue la era del átomo y de la revolución industrial, y el XX el de la revolución digital, el 21 será la era de la revolución biológica. Necesitamos personas con gran experiencia en deep software y transhumanismo. Me quedan en el tintero dos temas muy importantes. Las declaraciones de la CEO de YouTube, la jefa Susan Wojcicki, que anuncian con picos de surrealismo, donde contó cómo planifica ayudar a sus empleadas embarazadas a que aborten, y otras bellezas por el estilo, y la capacidad premonitoria de este gran ideólogo futurista, o mejor dicho presentista, que es el señor Jacques Attali. Dedicaré otro programa exclusivo para estos temas, porque el tiempo apremia, y señores, señoras, los invito primero a difundir este video en todas sus redes y grupos. Sé que es lo que digo siempre, pero tiene sentido. Cada vez tendremos menos visibilidad por parte de estos caballeros, de los tecnócratas, de los señores feudales del espacio digital, y necesitaremos más de ustedes. También les pido a los que puedan y quieran que sostengan este proyecto periodístico, donde no solo trabajo yo, sino muchas otras personas que dependen de mí, colaborando desde tan solo $2 a partir de los links que figuran en la descripción o en el comentario destacado, o bien vía Bitcoin o la sección unirse de YouTube. Y por supuesto que estén atentos a las nuevas entregas y se aseguren de haber dado clic al botón de suscribirse y concretamente a la opción de recibir todas las notificaciones para no perderse ninguno de estos informes detallados, rigurosos, que no encontrarás en ningún otro sitio. Sin más, nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.